Hola a todos, un saludo muy especial. Quien les habla Iván Alonso Olaya Díaz, soy politólogo de la Universidad Javeriana con experiencia en gestión de proyectos y en docencia. Hoy vamos a tratar un tema muy importante que es el de la matriz DOFA. Es una herramienta para la toma de decisiones en tiempos de crisis. El contenido de esta presentación tendrá, en primer lugar, el objetivo de la presentación. En segundo lugar, el concepto de qué es el análisis DOFA. En tercer lugar, veremos el formato de la matriz DOFA. En cuarto lugar, la formulación de estrategias. Y por último, y en quinto lugar, veremos un ejemplo práctico tomado de la formulación de una situación real. El objetivo de la presentación: dar a conocer la herramienta del análisis DOFA para incorporarla en nuestras instituciones, organizaciones, proyectos o negocios, con el propósito de reconocer los factores internos, que serían las debilidades y las fortalezas, y los factores externos, que serían las amenazas y las oportunidades. Y así, al reconocer estos factores internos y externos, tener la posibilidad de formular estrategias que puedan potenciar las posibilidades de éxito, adaptación, supervivencia y reacción de nuestros emprendimientos, independientemente del sector en el que nos encontremos. Podemos estar en el sector comercial, podemos estar en el sector salud o en el sector educativo, que es el que nos compete a nosotros, y así, de igual manera, poder utilizar la matriz, que tiene posibilidades abiertas para su uso. Veremos ahorita a continuación que la matriz DOFA también se está utilizando a nivel personal en procesos de coaching. Concepto: ¿qué es el análisis DOFA? El análisis o matriz DOFA, también conocido en los países hispanohablantes como DAFO o FODA y en los angloparlantes como SWOT, es una herramienta clave para hacer un análisis pormenorizado de la situación actual de una organización o persona, basado en sus debilidades, fortalezas y en las oportunidades y amenazas que ofrece su entorno. Es también una metodología de trabajo que facilita la toma de decisiones, y aunque fue inventada en los años 60, sigue estando plenamente vigente. Cada una de las siglas de un análisis DOFA o FODA representa a cada uno de los 4 atributos o variables que se estudian: la F de fortalezas, la D de debilidades, la O de oportunidades y la A de amenazas. La forma visual de un análisis DOFA o FODA es una matriz de 4 cuadrantes en el que cada cuadrante se listan las principales fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la empresa o persona analizada. Entonces veremos que el motor de búsqueda, para quienes quieran profundizar, lo pueden hacer a través de estas 3 o 4 nomenclaturas que acabamos de ver. Es igual para el motor de búsqueda si lo llamamos DOFA, si lo llamamos DAFO o si lo llamamos FODA. Y si alguien lo quiere investigar en inglés, lo buscan a través de la sigla SWOT. Para continuar nuestra exposición, nosotros adoptaremos la sigla DOFA o FODA y veremos el concepto para empezar, y responderemos a la pregunta de qué es el análisis DOFA. Veremos entonces que es, como ya lo mencionamos, la identificación de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Veremos entonces que las debilidades y las fortalezas son los factores internos, es decir, los factores que dependen exclusivamente de nuestra organización, que están en nuestras manos, que están en nuestro control y que podemos operar con ellos. Sin embargo, las oportunidades y las amenazas son los factores externos. ¿Qué quiere decir esto? Que son factores que no podemos controlar, que son ajenos a la manipulación nuestra, de nuestra organización, institución, proyecto o empresa. Y sin embargo,
Estos factores externos afectan directamente nuestro funcionamiento. ¿Quién puede utilizarlo? Aunque tradicionalmente ha sido una herramienta clave en la planificación estratégica de todo tipo de instituciones, organizaciones o proyectos, así como por los líderes de un proyecto, asociaciones sectoriales, gobernantes de países, es cada vez más utilizada por particulares ante situaciones de toda índole. Es lo que se conoce como el DOFA personal o el FODA personal. ¿Cuándo debe utilizarse? No existe una guía para saber cuándo debe utilizarse o cuándo se debe hacer la matriz DAFO o FODA, pero algunas situaciones en las que podrían utilizarse son las siguientes. Antes de crear una nueva empresa, una vez al año para mantener o redefinir la estrategia de la misma, ante un nuevo proyecto, ante cualquier cambio interno o externo que consideremos que afecta sustancialmente a nuestra posición, y si eres un particular, lo podrías realizar ante una entrevista de trabajo o cuando te enfrentes a una situación compleja y de consecuencias perdurables que requiere una amplia reflexión. Por ejemplo, la elección de una carrera personal o la toma de decisiones dentro de la vida personal, una decisión muy importante. ¿Para qué sirve? La matriz DOFA sirve para tomar las mejores decisiones basándonos en un análisis pormenorizado de la situación, considerando tanto los factores internos, las fortalezas y las debilidades como ya vimos, y los factores externos, las oportunidades y las amenazas que le afectan a nuestra institución u organización. Es una herramienta de fácil uso y de rápida implementación, por lo que deja sin excusas para la planificación estratégica y la toma de decisiones asertivas. Definamos entonces los componentes. Las fortalezas. Vamos a ver que las fortalezas son todas aquellas capacidades y recursos con los que cuenta nuestra institución, organización o proyecto, las cuales determinan una ventaja competitiva, es decir, que nos diferencian de los otros actores que participan en el mismo sistema. Otra manera de verlo es que son los puntos positivos internos, y para identificarlos responderemos a la pregunta orientadora que nos dice o nos cuestiona por qué nos distingue positivamente de los demás. Es importante reconocer y enfatizar que las fortalezas son factores que se desarrollan al interior de la organización y por lo tanto dependen de nosotros mismos. Las fortalezas de una organización se deben mantener. Este es el criterio que se utiliza frente a las fortalezas. Las fortalezas se deben mantener. Las debilidades. Veremos que las debilidades son todas aquellas actividades que realizamos de manera incorrecta en comparación con los demás, las cuales nos dejan en una posición de desventaja. Son los factores negativos internos de nuestra institución, organización o proyecto. Y para poder identificarlas respondemos a la pregunta orientadora de ¿qué aspectos negativos podemos mejorar? Las debilidades, al igual que las fortalezas, dependen de nosotros y la corrección de estas debilidades están en nuestras manos. Ejemplos de fortalezas y debilidades. Por un lado tenemos como ejemplos de fortaleza la propiedad de tecnología adecuadas, por ejemplo, la capacidad de financiación, habilidades y recursos superiores, instalaciones modernas, costes unitarios bajos o buena rentabilidad. Estos son ejemplos muy generales de fortalezas que puede tener una organización o una institución. En cuanto a las debilidades, estos pueden ser otros ejemplos también muy generales. Veremos el primero. No hay dirección estratégica clara, por ejemplo. Incapacidad de financiación es algo a lo que se enfrentan por lo general las nuevas organizaciones o instituciones.
la falta de habilidades o capacidades clave, el atraso en investigación y desarrollo, exceso de problemas operativos internos, instalaciones obsoletas o costos unitarios elevados en los casos de las empresas. Por lo tanto, al haber identificado las fortalezas y las debilidades, es decir, los factores internos, habremos realizado un análisis interno. Al haberlos clasificado, podemos decir que conocemos plenamente el interior de nuestra organización. Es decir, el análisis interno responde a la identificación de las fortalezas más la identificación de las debilidades. Las oportunidades. Las oportunidades son las condiciones externas favorables y que podemos aprovechar para nuestra institución, organización o proyecto. Son los factores positivos que no podemos controlar. Y para identificarlos respondemos a la pregunta orientadora de qué cambios en las tendencias favorecen nuestra actividad. El criterio frente a las oportunidades es que las oportunidades se deben explotar. Por su parte, las amenazas son las situaciones externas que pueden afectar de manera negativa el desempeño de nuestra institución, organización, proyecto o empresa. Son los riesgos que pueden desviarnos del resultado esperado hacia un resultado negativo. Las amenazas se deben definir, priorizándolas en orden de importancia. Vemos que es muy importante reconocer estas amenazas y hacer su clasificación porque, aunque no dependen de nosotros, afectan directamente nuestro funcionamiento. Y es importante que no les demos la espalda, porque a través del tiempo puede llegar un momento en el que las condiciones nos jueguen de manera muy desfavorable para el desarrollo de la actividad de nuestra institución, organización o proyecto. Para identificarlas respondemos a la pregunta orientadora de cuáles son los factores externos que ponen en riesgo nuestra actividad. Veremos entonces que el criterio frente a las amenazas es que las amenazas se deben afrontar. Ahora veamos ejemplos de oportunidades y de amenazas. Como son factores externos, veremos que puede darse en los campos de las políticas, o sea, oportunidades y amenazas políticas, oportunidades y amenazas económicas, oportunidades y amenazas sociales, tecnológicas, ecológicas y legales. Veamos entonces ejemplos de una a una. Políticas. Las diferentes políticas de los gobiernos nacionales. Las subvenciones públicas dependientes de los gobiernos. La política fiscal de los diferentes países. Las modificaciones de los tratados comerciales. Los posibles cambios de partidos políticos en los gobiernos y sus ideas sobre la sociedad y la empresa. Ejemplo de esto es el Brexit, por ejemplo, la separación del Reino Unido de la Unión Europea, o las decisiones que Trump toma frente a México, que son casos que no dependen exclusivamente de los países, pero los afectan directamente. En tanto a las oportunidades y amenazas económicas, tenemos situaciones como los ciclos económicos, la política económica del gobierno, la inflación, los niveles de renta, la tasa de desempleo, por ejemplo. En cuanto a las sociales tenemos estructura de edades cambiantes de la población, la estructura familiar en permanente cambio, puede haber, por ejemplo, un aumento de los solteros o lo que llaman nido vacío de un modo de vida en el que se enfoca hacia la individualidad. Tenemos, por ejemplo, los cambios geográficos de la población. Tenemos, por ejemplo, una población con mejor preparación o más profesional y una mayor diversidad. Puede ser racial, puede ser discapacidad, opción sexual o religión.
Otros campos en los que se producen las oportunidades y las amenazas son los campos tecnológicos, ecológicos y legales. En el campo tecnológico tenemos cambios, por ejemplo, que pueden ser la realidad virtual y la realidad aumentada, las impresiones en 3D, acceso a Internet y vehículos autónomos, cuestiones que no dependen exactamente del funcionamiento de nuestra organización y sin embargo pueden llegar en determinado momento a afectar nuestro funcionamiento. En el campo de los factores ecológicos, tenemos la escasez de materias primas para el caso de las empresas, por ejemplo, aumento de la contaminación, reciente intervención del gobierno, leyes de protección medioambiental, regulación sobre el consumo de energía o la conciencia social ecológica actual y futura. En el campo de los factores legales, tenemos leyes sobre el empleo, derechos de propiedad intelectual, leyes de salud y seguridad laboral, sectores protegidos o regulados, o las certificaciones y acreditaciones necesarias para ejercer determinado tipo de actividad. Por lo tanto, el análisis externo consiste en la identificación de oportunidades y la identificación de amenazas, y las clasificaremos dentro de la matriz que veremos a continuación. Luego de haber identificado las fortalezas, las debilidades, oportunidades y amenazas, las consignaremos en este formato. Veremos entonces, las fortalezas serían los aspectos negativos de la organización que pueden influir positivamente. Las debilidades serían los aspectos negativos de la organización que pueden afectarla negativamente. Y las oportunidades serían las situaciones externas a la organización que pueden influir positivamente en su desarrollo. Las amenazas, por su parte, serían las situaciones externas a la organización que pueden influir negativamente en su desarrollo. Ahora veamos el análisis DOFA y la formulación de estrategias. Vamos a utilizar este formato donde en la parte interior veremos la estrategia FO, donde se cruzan oportunidades y fortalezas. Y esta estrategia FO es la estrategia a seguir con base en las fortalezas y oportunidades detectadas. Veremos la estrategia DO, veremos la estrategia FA y veremos la estrategia DA. A continuación, estableceremos la pregunta orientadora que nos servirá para formular la estrategia en cada punto donde vamos a cruzar la información. Las estrategias FO serían las estrategias de éxito y responde a la pregunta orientadora que nos indica de qué forma podemos utilizar nuestras fortalezas para aprovechar nuestras oportunidades. De nuevo, las estrategias FO serían las estrategias de éxito y nos responde a la pregunta de qué forma podemos utilizar nuestras fortalezas para aprovechar nuestras oportunidades. Las estrategias FA serían las estrategias de reacción. Y la pregunta que nos orienta es cómo podemos utilizar nuestras fortalezas para mitigar las amenazas. Las estrategias DO serían las estrategias de adaptación. Y responderemos a la pregunta de cómo se pueden utilizar las oportunidades para corregir nuestras debilidades. Y las estrategias DA serían las estrategias de supervivencia. Es decir, responderemos a la pregunta de cómo mantenernos en pie luego de haber detectado las debilidades y las amenazas. Vemos entonces las estrategias FO, lo que acabamos de explicar. Las estrategias FO son las estrategias de éxito, las estrategias DO son las estrategias de adaptación, las FA las estrategias de reacción y las DA las estrategias de supervivencia. Ahora vamos al ejemplo
de, de una fundación. Este es tomado de un caso real y es una fundación sin ánimo de lucro nueva que está orientada a la promoción de la educación y la cultura. En el ejercicio, la fundación identificó las siguientes fortalezas. Por ejemplo, los beneficios por prestación de servicios pueden ser reinvertidos en su totalidad en sus programas y proyectos. La fundación conoce su público objetivo, sus condiciones sociales, económicas y culturales. La fundación cuenta con un equipo de voluntarios que apoyan proyectos y actividades. Los voluntarios aportan conocimientos y tiempo y recursos. La fundación cuenta con aliados estratégicos como la Secretaría de Cultura. También cuenta con alianzas con otras fundaciones que comparten su visión y misión, alianzas con empresas privadas que apoyan con recursos, alianzas con instituciones educativas que apoyan con capacitaciones, y la fundación expide certificados de donaciones. Ahora veamos en las debilidades. Dijeron, en ocasiones la fundación no ha podido llevar a cabo sus proyectos por tener recursos económicos limitados. La fundación tiene dificultades para cubrir la totalidad de sus gastos de funcionamiento. La fundación depende del apoyo económico externo. En ocasiones los voluntarios no pueden participar de las actividades porque deben trabajar en su propia actividad económica. Y al ser una fundación relativamente nueva, los aportantes dudan para brindar su apoyo. Estas fueron las fortalezas y debilidades que dicha fundación encontró al hacer el análisis. Ahora veamos cuáles fueron las oportunidades y las amenazas que identificaron. Veamos, las fundaciones están exentas de impuestos. Una de las oportunidades que identificaron. El gobierno le concede trato especial tributario a los aportantes. Por ejemplo, el trato especial a los aportantes que se le concede es el de deducir de los impuestos el 125% del valor aportado, siempre y cuando este valor no exceda el 33% del valor declarado por dicha organización o empresa. Ahora pasemos a las amenazas. Los aportantes prefieren apoyar fundaciones con más trayectoria. Aumento del número de fundaciones constituidas, especialmente fundaciones de protección de los animales y de la defensa por sus derechos. Otra de las amenazas que identificaron fue que la crisis económica impacta negativamente en las fundaciones sin ánimo de lucro, puesto que las donaciones son lo primero que las empresas recortan del presupuesto cuando se presenta una crisis económica. Otra amenaza que identificaron fue que la creciente población vulnerable genera las condiciones para el aumento de las fundaciones sin ánimo de lucro para la atención de sus necesidades, lo cual genera una alta competencia por los recursos económicos. Ahora veamos los cruzamientos. Ubiquémonos en las estrategias FO para empezar, que sería las estrategias con enfoque de éxito. Entonces, veamos que la nomenclatura que estamos utilizando aquí es estrategia FO1. Ponemos el 1 porque puede ser más de una estrategia que se requiera formular. Para este caso utilizamos una para simplificar el ejemplo. Entonces, la estrategia FO1 que identificó la fundación y mitigar, es decir, utilizar las oportunidades para potenciar las fortalezas. Entonces, ¿qué pensaron ellos? Pensaron en diseñar un portafolio de servicios para ofrecerlo primero a los aportantes con los que se tiene una relación estrecha hasta el momento y después a otras empresas que puedan ser clientes potenciales de los servicios ofrecidos para la fundación. Esto resulta muy interesante
porque identificaron que a través de las alianzas que tienen con fundaciones, empresas y los procesos que han adelantado con otros aportantes, pueden pasar de, de una, de una forma de obtención de recursos de donación a una forma de obtención de recursos por prestación de servicios. Ahora ubiquémonos en la estrategia DO, que serían las estrategias con enfoque de adaptación. La nomenclatura que usaremos es estrategia DO 1, por lo que ya les comentamos, que pueden ser más de una. Entonces, la estrategia DO 1 consiste en que los prestadores de los servicios deben salir de los equipos de voluntarios para ir generando paulatinamente los ingresos económicos que conlleven a la posibilidad de empleos autosostenibles y la generación de excedentes para la fundación. Es decir, de esta manera se mitiga la debilidad de que en ocasiones los voluntarios no puedan participar porque tienen que ir a buscar el sustento dentro de su propia actividad económica, y se busca tratar de potenciar la posibilidad de generar empleos autosostenibles dentro de la propia fundación. Ubiquémonos ahora en las estrategias FA, enfoque de reacción. La estrategia FA1 que la Fundación identificó fue la de diseñar un plan de comunicación y mercadeo claro que les indique a los aportantes los beneficios económicos y tributarios que les genera al apoyar la fundación y su causa, es decir, la educación y la cultura como un derecho fundamental. Este plan de comunicación y mercadeo debe estar enfocado en las ventajas competitivas que tiene la fundación y la causa por la que se trabaja, lo que la diferencia de sus competidores, evidenciando los procesos y alianzas que se han llevado a cabo hasta el momento. Vemos entonces que la estrategia FA, como lo vimos anteriormente, responde a la pregunta de cómo utilizar nuestras fortalezas para mitigar las amenazas. Entonces lo que escogieron fue un plan de comunicación y mercadeo para mostrarle a los aportantes que pueden tener beneficios tributarios al apoyar la educación y la cultura. Y el sector donde se está moviendo la fundación es lo que constituiría la ventaja competitiva frente a las otras fundaciones que están, que su número está aumentando cada vez más. Y por último, tenemos la estrategia DA. Ubiquémonos en la estrategia DA, que es el enfoque de supervivencia. Y tenemos que este es el peor de los escenarios, y sin embargo nos brinda el cruzamiento de información, nos brinda posibilidades interesantes de gestión para la organización. Vemos que la estrategia de DA 1 entonces es mantener a los aportantes actuales brindándoles un servicio de visibilidad a través de las redes sociales, donde se evidencie la contribución de que sus aportes hacen a la sociedad al apoyar a la educación y la cultura. Esta estrategia les dará a los aportantes un valor agregado como empresas con una alta responsabilidad social, lo que puede generar un efecto de fidelización de sus clientes al tiempo que sus aportes se reflejan en un marketing indirecto y de cero costos. Es decir, la estrategia DA apuntó a que la fundación asumiría un proceso de visibilización de los aportantes con el propósito de generar fidelidad, dada su alto grado de responsabilidad social, lo que representaría una estrategia de marketing indirecto de cero costos. Entonces, esta es la forma en la que se constituye un análisis DOFA y se formulan estrategias. Vamos a ver en la actividad que tienen pendiente ustedes cómo realizarla, y cualquier duda nos estamos comunicando. Muchas gracias y hasta pronto.